Listo, buenos días con todos. No sé si me escuchan. ¿Pueden confirmarme si me escuchan? Listo, perfecto. Ya. Bueno, vamos a dar inicio a la clase. Primero quiero presentarme. Para los que no me conocen, hay estudiantes que son de televisión digital, ya me conocen, pero para los que no me conocen, mi nombre es José Javier de la Torre. Soy ingeniero en electrónica y telecomunicaciones y tengo una maestría en lo que es redes y comunicación. Tengo experiencia más de 9 años en lo que es de empresas privadas y públicas. He trabajado para lo que es .NET, Movistar, Claro, y también he trabajado para lo que es el sector público, para el Arcotel y el Mintel últimamente, en lo que es la dirección de políticas y regulación de lo que es el sector de telecomunicaciones en el país. Ahí pueden ver mi correo electrónico por cualquier tema que quieran consultarme, mi correo institucional. Antes de nada, quiero darles algunas indicaciones de cómo vamos a llevar la clase. La rúbrica de la materia. Vamos a tener, como ustedes ya saben, esto se lleva desde el anterior semestre. Tenemos dos parciales, ¿no es cierto? El parcial número 1 de la semana 1 a la 8, que van a ser deberes, foros y lecciones del 60% y el examen que será el 40%. De igual forma, en el segundo parcial, o le conocen como parcial número 2, o el parcial final, de la semana 9 a la 16, igual vamos a tener deberes, foros, lecciones, que es del 60%, y el examen, que es del 40%. Antes de nada, quiero indicarles cómo vamos a llevar las calificaciones. Voy a compartirles lo que es el aula virtual. Denme un segundito. No sé si alguien me mandaría un correo para agregarle el curso. Ay, dejé de compartir, qué modo. No hay nadie más que me haya. Ya. Entonces, voy a explicar cómo vamos a llevar el curso, cómo yo llevo mis cursos en lo que respecta a las notas, ¿no es cierto? Yo siempre mando 2 actividades por semana. Una actividad que es de reforzamiento y un deber. La actividad que es de reforzamiento puede ser un foro o un cuestionario. Lo que es, ustedes son el paralelo de, ya está activado lo que es el foro número 1, donde están las indicaciones que ustedes tienen que cumplir. El foro va a estar abierto una semana. Ingresar al foro y responder la pregunta del profesor. Hay estudiantes que no responden la pregunta del profesor, hablan otras cosas. Entonces, tienen que responder lo que yo les pregunto. Los estudiantes que añadan una nueva pregunta, saben, aquí en vez de entrar al foro, añaden una nueva pregunta y yo les calificaré con la mitad de la nota porque aquí generan y no cumplen con las indicaciones. Y hacer un comentario a un compañero para hacer interactivo la clase y poder que todos aportamos algo sobre el tema. Entonces, ustedes tienen que ingresar aquí al foro, hacen clic en el foro. Y aquí ya está la temática, ¿no es cierto? Realizar una presentación personal, indicar cuál es la expectativa del curso. Y aquí está un tema sobre lo que vamos a ver hoy día que tienen que responder. Ponen clic en responder y ahí van a contestar las preguntas que yo les haga. Entonces, ese del foro número 1, que va a ser calificado sobre 10. Sobre los deberes. También ya va a estar habilitado lo que es el deber de la semana número 1. Entonces ingresan a la parte del deber. Entonces ahí está lo que tienen que hacer de deber, ¿no es cierto? Lo que tienen que hacer de deber. Y están las indicaciones que tienen que tomar en cuenta, por favor. Tomen en cuenta para que tengan una buena calificación. Tienen que tomar en cuenta que va a ser calificado mediante rúbrica. Van a tener que hacer, de acuerdo a la rúbrica, tienen un puntaje en la nota, ¿no es cierto? Entonces ahí tienen que tener en cuenta que va a ser calificado con rúbrica. Solo se aceptan deberes atrasados con la justificación respectiva. ¿Cuál es la justificación respectiva? A través del SIGE, ¿no es cierto?
Si faltaron algún tema, tienen que hacer la justificación a través del SIGE. Yo no recibo deberes sin la justificación. O por qué no presentaron el deber, ¿no es cierto? ¿Cuál fue la causa? Y cuando me pasen por mail la justificación, les activo para que puedan presentar el deber con la penalización correspondiente. Utilizar en normas APA, la realización del documento. Por favor, hagan en normas APA. Ahora sí voy a estar un poco más estricto en esto de las normas APA, porque tienen que ya ir preparándose para, bueno, para lo que va a ser su vida profesional, les va a servir para todo, ¿no? Pero también les va a preparar para hacer el proyecto de titulación que tienen que hacerlo en normas APA. Entonces vayan haciendo normas APA, cumplan con las normas APA, ¿no es cierto? Hagan una carátula para el deber, hagan un índice, hagan todo referenciado en normas APA, los formatos, el tamaño, todo en normas APA. El resumen debe ser mínimo 2 hojas y máximo 10 hojas. No acepto, bueno, sí acepto todos los deberes, ¿no? Pero no puede ser que me presenten una hoja de resumen de un tema tan largo que veremos. Tiene que ser mínimo 2 hojas y máximo 10 hojas porque tampoco quiero letanías. Hay gente que me manda 50 hojas. En pocas creo que no han de haber hecho las 50 hojas, han de copiarlas todas las 50 hojas, entonces máximo 10 hojas. Sin contar gráficos, conclusiones y bibliografías. Las conclusiones es importante. Yo comienzo revisando siempre por las conclusiones. Yo veo quién hace los deberes, quién no hace. Yo ya les mando el deber, ya sé más o menos qué tienen que concluir. Entonces, concluyen cosas que no tienen que ver nada con el deber que se manda. Copian hasta las conclusiones, entonces ya me doy cuenta quién copia. Concluyen cosas que son sumamente básicas, no concluyen cosas que no tienen nada que ver con el tema, concluyen cosas, tienen que concluir al nivel que están, ¿no es cierto? Ya van a ser ingenieros, conclusiones que sean al nivel que ustedes ya se encuentren. Y la bibliografía. Pueden utilizar el material de apoyo, yo siempre pongo un material de apoyo en aula virtual, o si no pueden utilizar material de apoyo que está en el internet, algún libro, etcétera, bien referenciado. Entonces no habría problema con ese tema. Subir el archivo en PDF y tienen que grabarlo con el nombre y el paralelo, porque como saben, yo doy algunos cursos y es importante diferenciar entre paralelos. Entonces, grábenlo como indica ahí, ¿no? El paralelo y su nombre. Eso sobre las indicaciones del curso. Entonces, yo voy a tener lo que es 2 notas. Voy a tener la nota de un foro o cuestionario y el deber. Entonces, yo en la semana yo saco el promedio del foro y el deber y tengo la nota semanal. Si solo hacen el foro, tendrán el foro dividido para 2 y si solo hacen el deber, tendrán la nota del deber dividido para 2. Entonces, es importante que hagan las 2 actividades para que no tengan problemas con las notas. El tema del examen, como ustedes saben, esta materia, ahorita están recibiendo todas las materias virtuales por el tema de la emergencia sanitaria, pero esta materia en sí es virtual. Cuando regresemos a las aulas, igual va a ser virtual esta materia. Entonces, esta materia lo vamos a tomar lo que es el examen a través del aula virtual. Nos pondremos de acuerdo con el presidente del curso para hacer lo que es el aula virtual. Es importante, el presidente del curso lo nombraremos al final de la clase. Es importante, si conocen a alguien, ustedes me sugieren los nombres de alguien que sea el presidente del curso y que sea responsable, o si no, yo al azar nombraré a alguien de presidente del curso. Otra cosa que les quería mencionar. Mandé. Es importante que, ahorita que oigo audio, es importante que pongan en mute los micrófonos. No me gusta a mí bloquearles, pero pongan en mute y si quieren participar, pueden hacerlo a través del micrófono, pueden activar la cámara, pueden hacerme mediante el chat, como ustedes quieran interactuar conmigo, no tengo ningún problema. Lo que sí ordenadamente, ¿no? Pueden levantar la mano y activan el micrófono y pueden conversar conmigo, no todas las veces porque no les entiendo. Traten de tenerle el micrófono silenciado. No me gusta bloquearles los micrófonos de todos. Las cámaras pueden activar, el chat lo que ya les había mencionado. Lo que sí, tienen que solicitar la mano, ya les voy a explicar ese tema. Ahorita quiero explicarles aquí el tema de la clase grabada. La clase está siendo grabada. Entonces, por el tema de la emergencia, ya hay una clase pregrabada, que es una clase donde yo explico,
pero sin interacción con ustedes, ¿no es cierto? Entonces, si yo, por el tema de la emergencia, si yo me quedo sin luz, me quedo sin internet, algún tema que pase, no voy a poder dar la clase, entonces ustedes tendrían que visualizar la clase pregrabada. Cuando ya tengamos, como ahorita sí podemos tener clase, entonces al finalizar yo grabo, está grabada la clase, entonces luego yo le subo aquí a la clase y pondré videoconferencia semana para uno, semana 1, paralelo C, paralelo D, y ustedes pueden visualizar esta clase que es grabada por el tema de las clases. No sé si tienen alguna pregunta hasta ahí. ¿Alguien alguna pregunta de cómo vamos a llevar las clases en lo que respecta a las notas? Buenos días, ingeniero. Buenos días. Mi pregunta es la siguiente. Para lo del examen final, ¿cómo sería? ¿También sería virtual o ya sería presencial? No, el examen, como les decía, mi materia siempre es virtual. Entonces yo no tengo un aula asignada, un curso. Entonces el examen virtual va a ser como siempre hago. En el aula yo ya tengo un banco de preguntas y ponemos de acuerdo un día, un sábado, un domingo, y cuando yo me pongo de acuerdo con el presidente y les tomo, son 35 preguntas en una hora. Yo les activo una noche o una tarde y ustedes dan el examen, no hay problema. Pero es en la plataforma. ¿Nos va a ayudar con cuestionarios para poder estudiar o tenemos que revisar? Nosotros tenemos en la semana 7 y 16, de acuerdo a las nuevas indicaciones, un reforzamiento. Entonces ahí damos un cuestionario tipo examen para ayudarles. Entonces en la semana 7 antes del examen, nosotros ya hacemos un reforzamiento y hacemos conmigo hacen el examen. Ok. Ujú. Listo, ¿alguna otra pregunta? Por mi parte ya no. ¿Alguien, alguna otra pregunta? Listo, vamos a ver otro tema que me dijeron que les mencione. Vamos a ver este instructivo que mandaron a los estudiantes para el acceso a las plataformas. Las autoridades nos dijeron que les reforcemos en este instructivo para las personas que no tienen, ¿no es cierto? Pero básicamente ustedes ya conocen. La plataforma, el Moodle ya ha sido actualizado. Ustedes ven que tiene casi lo mismo, pero tiene de diferente tamaño y todo eso. Es por eso, porque se actualizó lo que es el módulo a la última versión. Nosotros, como estamos en presencial y semipresencial, tenemos que entrar a esas aulas, ¿no es cierto? Lo que es presencial y semipresencial. También utilizamos lo que es la herramienta el Zoom. Ya no utilizamos Bluetooth como el anterior semestre que teníamos problemas, sino el Zoom. El Zoom de lo que he dado clases de esta semana no he tenido ningún problema, ha funcionado perfecto, hasta es más interactivo, puedo compartir más pantalla, y etcétera. Entonces sí ha funcionado de mejor manera. Los procesos administrativos, ustedes saben, las justificaciones tienen que hacerlo a través del SIGE, cualquier justificación que tengan que hacerlo, tema administrativo a través del SIGE y el tema de las bibliotecas virtuales. ¿Cómo ingresan? Ustedes ya saben, a través de la página de la institución, escogen el aula que ustedes ingresan, sería semipresencial y presencial, o a través del link de la institución con su número de cédula y su clave. De ahí tienen un manual de usuario para poder el tema de la aula virtual, por si acaso quieren utilizar la nueva aula virtual, tienen un manual de usuario. La videoconferencia, ustedes van a tener precargadas ya las materias, ¿no es cierto? O las que tienen que matricularse. Y ahí tienen que ingresar y unirse a la videoconferencia, el link que yo les agregué, y tienen que descargarse la aplicación Zoom, lo que han de haber hecho ahorita, y tienen que ingresar y unirse a la videoconferencia y abrir la aplicación Zoom y entrar con audio video. Yo, como les menciono, no tengo problema si ponen las cámaras o no ponen las cámaras. Yo, cuando ya comience la clase, voy a desactivar mi cámara por dar preferencia a la presentación y al audio, ¿no es cierto? Para optimizar lo que es el recurso de internet.
Y aquí los temas administrativos, como saben, el tema de la emergencia, ahorita no estamos trabajando en la universidad, pero sí en nuestras casas. Entonces, cualquier tema administrativo como matrículas de becas y el SIGE con Gabriela Ega, su correo, tema de pagos, Cristina Grijalva, Diana Estrella. Entonces, aquí están sus correos y su número celular. Entonces, trámites académicos, etcétera. Entonces, sería bueno si no tienen este instructivo que le hagan un print a esta pantalla o le tomen una foto por cualquier tema administrativo que ustedes tengan y quieran comunicarse, porque no van a estar en institución, sino trabajando desde sus casas, pueden enviarles un correo o a los números celulares que están ahí. Entonces, pueden tomarle un print si no tienen este instructivo. Y finalmente el tema de la biblioteca, que es importante que lo utilicen. Hay bastantes libros que son importantes, no solo de mi materia, de todas las materias. Entonces sería importante que utilicen el tema de la biblioteca virtual que existe en la página web. No van a tener acceso a la biblioteca ya en la universidad, entonces es importante que utilicen el tema de la biblioteca en la página web. Listo. Ahorita voy a proceder a tomar lista. No sé si tienen alguna consulta sobre este instructivo. ¿Alguien? ¿Alguna cosa que les quiera aclarar antes de tomar la lista? Si no hay, vamos a tomar lista. No me han mandado ningún correo hasta ahorita de personas que le agregue acá. Veamos. Ya. Entonces, bueno, voy a tomar lista. Las personas que les nombre, por favor, me contestan con la palabra presente. Javier Aguilera. Presente, Inge. Dani Carvajal. Juan Changotaxi. Carlos Cortés. Carvajal sí está por aquí. Y Cortés también. Listo. Luis Cuesta. Alan Espinosa. Diego Galarza. Presente, ingeniero, buenos días. Buenos días. Jonathan Guambo. Fabricio Lincango. Roberto Melo. Freddy Merchan. Presente. Brian Oñate. Robinson Ordóñez. Presente, Inge. Denis Ramírez. Presente, Inge. Alison Recalde. Buenos días, presente, Inge. Buenos días. Mauricio Suárez. Yadira Suntaxi. Y Edison Taipe. Buenos días, Inge, presente. Buenos días. ¿Alguien que no le nombré y está en la videoconferencia? ¿Alguien que le nombré y que no le nombré y está en la videoconferencia? Nadie, perfecto. Quiere decir que todos ya están matriculados. Listo. El tema de la asistencia. Yo voy a tomar la asistencia, como indican las autoridades, ¿no? A los 10 minutos de iniciado la clase, a los 15 máximo tomaré la asistencia. Entonces yo tengo 24 horas para pasar al SIGE la asistencia y yo paso y yo no tengo más cómo modificar eso.
Entonces yo tengo 24 horas, ya se bloquea el sistema, yo no puedo modificar. Entonces es importante que asistan puntuales, puntuales a la clase y que asistan más que todo. Si ya no les tomo lista, pueden asistir, no se les puede bloquear o entrar a la clase, pero es importante que asistan puntuales. El tema de la asistencia también, como los que me conocen, a mí me gusta hacer interactiva la clase y estar preguntando para no estar yo solo exponiendo la clase. Pero esta herramienta del Zoom, aparte de darnos algunos registros de las personas que están realmente poniendo atención a la clase, de las personas que están activas las pantallas del Zoom, también tiene una herramienta. Por favor, ahorita todos váyanse a la parte de participantes. En la parte derecha inferior está el botón de levantar la mano. Por favor, todos levanten la mano. Listo. Yo con esta herramienta yo puedo darme cuenta quién me está poniendo atención. Si yo pregunto y nadie me contesta, entonces yo puedo ponerme atención quién realmente está poniendo atención. Supónganse, Freddy Merchan y Mauricio Suárez no levantaron la mano, o Mauricio Suárez. Estoy poniendo un ejemplo, ¿no? Entonces, esa persona no está poniendo atención, solo se conectó y ya dejó la computadora encendida y no está poniendo atención. Entonces, si no levantan la mano, para mí es que no asistieron a clase y lamentablemente no asistieron a clase, tendrán falta. Entonces, sí estar atento a eso. Igual, esto de levantar la mano les sirve para organizarnos si quieren utilizar el micrófono. Si quieren utilizar el micrófono y preguntar, levantan la mano y me preguntan. Yo les digo, me levanta la mano Dani Carvajal. Entonces le puedo decir, Dani, sí, ¿qué consulta tienes? Y él me dice, no hay ningún problema. Pues la cosa es llevar organizada la clase. Me sirve esto para llevar organizada y para saber realmente quién está en clases y quién no está en clases. Listo, el tema del presidente sí es importante porque el presidente del curso, siempre tengo contacto solo con el presidente del curso. Y el presidente del curso me ayuda a comunicarles algunas cosas, como si la clase es grabada, hay algún problema. Supónganse que en la siguiente clase se me va el internet, yo le digo no hay internet, por favor se conectan a la clase que ya está pregrabada, o el deber se cambió de fecha, se aumentó fechas, algún tema que tengamos que comunicar el día del examen. Entonces, tiene que ser alguien que sea responsable en comunicarles al resto de compañeros. Entonces, como ustedes se conocen más, les pido que me sugieran algún nombre al final de la clase. O si no, yo tomo al azar alguna persona para que me ayude como presidente del curso. Esa persona tiene que colocar su nombre en el chat para que todos creen un grupo de WhatsApp y puedan participar, tengan un grupo y todos formen parte del WhatsApp. Y esa persona tiene que enviarme sus datos porque yo le registraré en el SIGE para que dé el seguimiento de las materias y yo tener su número para poder comunicarme. Entonces eso al finalizar la clase, vayan pensando quién puede ser presidente del curso que les comunique cualquier novedad. Sánchez Suárez, dice Suárez. Listo, ¿alguien más? Que ya voy a cerrar esto. ¿Alguien más? ¿Alguien más? Bueno. Listo, ¿alguna pregunta hasta ahí antes de dar inicio a la clase? No, yo tengo separados por grupos. Entonces, y ustedes eligieron el horario que ustedes más pueden asistir, ¿no es cierto? En el horario que les convenga. A mí se me complica decirles a un compañero que está en un curso que vaya a otro porque a mí tengo un montón de estudiantes, no menos de un marco regulatorio, creo que tengo como 100 estudiantes y luego irles a buscar los deberes para pasarles en el curso que les corresponde o ver si asistieron, tomarles la asistencia, a mí se me complica. Entonces, si más bien usted no puede asistir a esta clase, sería conveniente que haga el cambio y vaya al curso que usted le convenga, al que mejor horario usted se acople. Entonces, por eso yo tengo creados por grupos. Yo creo los grupos y solo pueden asistir a esa clase. Entonces, más bien lo que le puedo sugerir es que si no le conviene o no puede asistir en este horario, mejor haga el cambio.
Ujú, perfecto. Si fuera un curso más pequeño, tuviera menos estudiantes, sí, pero realmente tengo un montón de estudiantes que hacerme el lujo de ir buscándoles se me complica demasiado. Listo, ¿alguna otra pregunta? Bueno, si no hay más preguntas, vamos a dar inicio a la clase. Esta clase, esta clase, la materia que vamos a dar, la cátedra que voy a impartir, se llama Aplicación del Marco Regulatorio a las Telecomunicaciones. Vamos a revisar en todo el semestre todo lo que es las normativas nacionales, internacionales, el marco regulatorio. Vamos a comenzar con el marco regulatorio internacional y vamos a terminar con el marco regulatorio nacional, lo que es las leyes, la constitución, las leyes, las normativas, los reglamentos y finalmente los títulos habilitantes. La clase sí es bien extensa, la materia es bien extensa, hay bastante material. Entonces, lo que yo les recomiendo es que vayan estudiando, no se queden al supletorio, porque en el supletorio sí es toda la materia y es bastante material que tienen que estudiar. Entonces, traten de no quedarse al supletorio, hagan los deberes y los foros y no tendrán ningún problema. Entonces, sí es bastante materia la que vamos a revisar. Y vamos a comenzar con la normativa internacional, lo que es los organismos supranacionales y los organismos internacionales. Y vamos a comenzar con lo que es la OIT. Voy a dejar de compartir mi cámara para priorizar mi conexión a internet y que se vea la presentación y mi audio. Cualquier cosa pueden hablarme o mandarme por chat, yo estoy aquí, ¿no? Listo. Entonces, vamos a comenzar con lo que es las aplicaciones del marco regulatorio a las telecomunicaciones. ¿Y cuál va a ser el objetivo de esta clase? El objetivo de esta clase va a ser obtener una visión general de los diferentes organismos internacionales, lo que es la OIT, la Organización Internacional de Telecomunicaciones, que rigen el sector de telecomunicaciones, y el papel del Ecuador en los mismos. Antes de entrar en sí, vamos a ver un poco de la historia de la OIT. Fundada en París en 1865 como International Telegraph Union, a partir de 1932 cambia su denominación a lo que ya conocemos de ahorita como la OIT. En 1947 se convierte en una agencia especializada de la ONU. La ONU es la Organización de Naciones Unidas y ya la OIT forma parte como una agencia especializada. ¿En qué? Especializada en telecomunicaciones. El 17 de mayo de 1865 se crea, a la par de la creación de la UIT, de la International Telegraph Union, se suscribe el primer convenio de telecomunicaciones internacional. Es por eso que el 17 de mayo nosotros celebramos el Día Mundial de las Telecomunicaciones, el 17 de mayo, como dato, si no sabían. En la actualidad, la OIT facilita la conectividad internacional de las redes de comunicaciones, lo que corresponde a protocolos, nuevas infraestructuras, servicios nuevos de telecomunicaciones, y atribuye el plano mundial del espectro de frecuencias radioeléctricas. Esto es una de las características o de las funciones principales que tiene la OIT respecto a la atribución del espectro radioeléctrico y las órbitas satelitales. Elabora las normas técnicas que garantizan la interconexión armoniosa de las redes y las tecnologías y se esfuerzan por mejorar el acceso a las TICs para las comunicaciones que son insuficientes en el mundo, ¿no es cierto? En los países que están en vía de desarrollo, que la brecha digital es muy grande. Entonces, la OIT trabaja en eso principalmente. ¿Cuáles van a ser las funciones? Define los servicios de telecomunicaciones. Es importante diferenciar lo que es telecomunicaciones con radiodifusión. Telecomunicaciones y radiodifusión no es lo mismo, ¿no es cierto? Hay ingenieros de telecomunicaciones que ya tienen el título y no saben. Entonces, de una vez hay que tenerlo claro. Radiodifusión tiene que ver con lo que es los señales de audio y video, lo que es televisión y radio. Y telecomunicaciones tiene que ver con el resto, todos los servicios de telecomunicaciones como Internet, SMA, que es servicio móvil avanzado,
lo que es telefonía fija, lo que es comunicaciones satelitales, servicio portador, etcétera. Todos esos servicios de telecomunicaciones. Y radiodifusión, lo que es radio y televisión. Ahí estaría lo que es la TDT, televisión digital terrestre, etcétera. Desarrolla y recomienda estándares internacionales para equipos y sistemas. Todos los estándares que funcionan en la actualidad son mediante recomendaciones que genera la OIT, lo que es del Internet, lo que es de los protocolos de comunicación de telefonía como SIP y IMS, que son nuevos, lo que es los nuevos protocolos para 5G. Entonces, todos estos son recomendaciones por parte de la OIT. Coordina la asignación de la frecuencia. Muy importante, ¿no es cierto? Ya les dije, la asignación de frecuencia es la atribución del rango de frecuencias a un servicio. Entonces, es la atribución de las frecuencias a un servicio. Coordina la asignación de las posiciones de los satélites en la órbita geoestacionaria. Esto también es sumamente importante. ¿Por qué en la órbita geoestacionaria? ¿Quién me puede decir cuál es la característica de la órbita geoestacionaria? ¿Quién me puede decir qué es la órbita geoestacionaria? ¿Cuál es su característica? Los que vieran televisión digital ya se han de saber. ¿Cuál es la característica de la órbita geoestacionaria? A ver, un compañero que me ayude. Pablo Melo. Sí, el señor Pablo Melo. ¿Cuál es la característica de la órbita? Alguien ya contestó. Es una órbita en donde el satélite tiene la misma velocidad de rotación de la Tierra. Perfecto, ¿no es cierto? Tiene la misma, eso, ¿no es cierto? Está en la línea ecuatorial y tiene la misma relación, el punto de referencia del satélite de la Tierra es fijo y la velocidad viaja a la misma velocidad de la Tierra. Pero ¿por qué es importante coordinar la asignación, no es cierto? Si está en órbita geoestacionaria, ¿es un recurso ilimitado o un recurso limitado? ¿Puedo poner un infinito de satélites o un número limitado de satélites? Limitado, ¿no es cierto? Es finito. Limitado. Entonces es por eso que hay que tener un organismo supranacional que realice la coordinación de esta órbita, ¿no es cierto? Porque si estamos en órbita geoestacionaria, tenemos 365 grados alrededor de la Tierra, entonces tengo cada cierto grado yo tengo un satélite, no puedo poner un número ilimitado de satélites. Entonces es importante. ¿Alguien está activo el micrófono? Ya. Ya. Entonces, en esta órbita es importante que un organismo gestione y administre para que todos los países miembros puedan tener acceso a la órbita geoestacionaria. ¿Qué más? Posibilita la integración. ¿Alguien levantó la mano? ¿Alguien alguna pregunta? ¿Alguien vi que levantó la mano? Bueno. Promueve y contribuye a los esfuerzos de desarrollo de las telecomunicaciones en países en menos recursos, en lo que son países en vías de desarrollo. Realiza la coordinación y diseminación de la información necesaria para la planeación y operación de los servicios de telecomunicaciones. Los temas claves que trata en la actualidad. La ciberseguridad es importante, un tema que está tratando la OIT. Ustedes saben los hackeos que ha habido en la actualidad, ¿no? En Ecuador hubo ese robo de información de los ecuatorianos que están en servidores de Miami. Hubo en el 2017 el tema de los hackeos al tema del Twitter. El año pasado hubo unos hackeos a las empresas nacionales y las internacionales donde hubo ese hackeo de información y pedían plata a cambio de devolverlos, lo que era el ransom.
Entonces, el tema de ciberseguridad es sumamente importante. El tema de telecomunicaciones de emergencia. ¿Quién me puede decir qué tiene que ver las TICs en las telecomunicaciones de emergencia? ¿O qué son las telecomunicaciones de emergencia? ¿Quién me puede decir? ¿Qué son las telecomunicaciones de emergencia? Es un tema de actualidad que está tratando la OIT. ¿Qué serán telecomunicaciones de emergencia? A ver, veamos un señor. Luis Cuestas. Buenos días. Yo pienso que es cuando sucede algo, catástrofe, sea terremoto, algo, se pierde la información. Entonces pienso que se crea esta como telecomunicaciones de emergencia para la protección de la información de cada institución. Claro, esa sería una, ¿no? Si hay una emergencia y se daña un data center, tener un data center de backup, ¿no es cierto? Exacto. Pero principalmente el tema de telecomunicaciones de emergencia es lo que menciona Edison Taipe y también como Robinson Ordóñez, el tema de avisar desastres. Son los sistemas que nos permiten para avisar a la ciudadanía que hay una emergencia. El tema de la pandemia, que pone ahí también Robinson. El CNT y el Mintel implementaron en este año y a finales del año pasado el tema de alerta temprana mediante mensajes a los celulares. Estos mensajes, y se probó hace 3 semanas con los celulares de CNT, donde salía un mensaje, quédate en casa, y se activaron los celulares y sonaron una alarma, pero solo a los de CNT. Algunos de CNT me dijeron que no todos. Estos mensajes sirven para alertar a la ciudadanía de una emergencia. ¿Cuáles otros servirían para alertar a la ciudadanía? Lo que es la televisión digital, la TDT, cuando ya se implementen. La TDT tiene la habilidad tiene la función, o tiene una de sus funciones es avisar de alerta temprana. Si hay un tsunami en las costas, para avisar lo que es Guayas, Manabí y Esmeraldas, que va a haber un tsunami, se prenden los televisores de televisión digital, sale una alerta, un sonido de alerta y un mensaje que puede decir, por favor, hay una alerta de tsunami, vaya a zonas alejadas de la costa o zonas elevadas. Entonces, todos estos sistemas de telecomunicaciones, las TICs ayudan para avisar temas de desastres naturales o temas de emergencia. ¿Qué pasa en Estados Unidos? En Estados Unidos, cuando un niño se pierde en una localidad en Estados Unidos, hay un sistema que avisa creo, no sé, no estoy seguro, pero a 10 kilómetros de la redonda, o menos también, a 5 kilómetros de la redonda de donde se ha perdido el niño, avisan que se ha perdido, se activan los celulares y avisan de que el niño se ha perdido, envían las características, llegan hasta enviar la foto, y eso ayuda para que la ciudadanía ayuden a buscar al niño o si lo han visto. Entonces, eso se activa, es un sistema que hay en Estados Unidos y lo implementan en los teléfonos. Eso aquí aún no hay, pero ya lo implementan en otras partes del mundo. Entonces, son temas o servicios que permiten ayudar a la ciudadanía en temas de desastres o emergencias. En cambio climático, ¿en qué servirá las TICs en cambio climático, las telecomunicaciones? ¿Por qué la OIT está relacionado con el cambio climático? ¿Quién me puede decir? A ver, el señor Dani Carvajal. Buenos días, Inge. Buenos días. Eh, no sé, en el cambio climático podría ser para prevenir, no sé, desastres o en sí saber el clima. Ya, pero ¿qué en sí en clima? Deme un ejemplo de las TICs que afectan o que ayudan al cambio climático. ¿En qué ayudarían las TICs en el cambio climático? ¿O en qué afectaría las TICs en el cambio climático, las telecomunicaciones? Luis Cuestas dice impacto ambiental. ¿Alguien que le ayude? Denis Ramírez. Denis Ramírez.
Ahí dice mediciones atmosféricas, dice Pablo Melo, mostrando en tiempo real los cambios que están pasando en el planeta por el cambio climático, ¿no es cierto? Podemos tener monitoreo de cómo se están acabando los glaciares, del tema del ozono, ¿no es cierto? Pueden ayudar en eso. Pero, ¿en qué afectaría las telecomunicaciones? Denis Ramírez dice, ¿tendría sensores para crear mapas de carbono por el cambio climático? Sí, podemos tener sensores para ver cómo está el medio ambiente. Pero ¿en qué afectaría, en cambio, las telecomunicaciones? Ya vimos en qué ayuda, pero ¿en qué afectaría el cambio climático? ¿Quién me puede ayudar en qué afectaría el cambio climático? Unas capas atmosféricas. Sí, pero ¿por qué? ¿En qué sentido las telecomunicaciones o la infraestructura, las nuevas tecnologías o las viejas afectan en las capas atmosféricas? La concentración de dióxido de carbono afecta la propagación de ondas electromagnéticas. Bueno, pero eso es una afectación a las ondas electromagnéticas. Estamos hablando en el cambio climático. ¿Cómo la tecnología afecta al cambio climático? ¿Qué pasó? ¿Qué creen que pasó con la tecnología, la primera computadora que se inventó por la del año 50? ¿Qué pasó con todos los televisores? ¿Qué pasó con todos los celulares que están en el mundo? ¿Qué generan eso? ¿Qué pasa con todas las tecnologías, las laptops, los televisores? Todo eso genera residuos electrónicos. Eso se llama residuos electrónicos. Eso se llama desecho electrónico y contaminación electrónica. ¿Qué pasa con ustedes cuando se les daña un televisor viejo, esos antiguos, grandes? Más que seguro que lo botan al tacho de la basura, luego le ponen en la esquina. Esos son residuos electrónicos. Todo eso hace una contaminación del medio ambiente. Ustedes saben que eso cuántos años se demora en descomponerse y que no afecte al medio ambiente, ¿no es cierto? Entonces debemos tener una conciencia. Entonces de ahí es lo IT donde entran, donde hablan el reciclaje circular, ¿no es cierto? Nosotros podríamos tener una conciencia ciudadana y decir, separar todos los residuos electrónicos y llevar a un proveedor y a una industria, a una fábrica que haga reciclaje electrónico, que coja todos estos desechos, separe las partes útiles, lo que es en las placas, ¿no es cierto? Los metales preciosos, el oro, el cobre, la plata, y los metales que sean necesarios y volverlos a utilizar para nueva tecnología. Entonces, esto se llama un reciclaje circular. Entonces, se cierra el círculo creando nuevas tecnologías y los desechos que realmente ya no son utilizables se lo pueden utilizar en otras cosas, ¿no? Como el plástico de las televisoras, se lo puede reutilizar, el plástico de los celulares, etcétera. Entonces, todo esto se puede hacer un reciclaje ecológico en lo que es los residuos. Como pueden ver, ya son varios años desde las tecnologías. ¿Qué pasará con todas estas tecnologías? Hay países que compran y hay países que pagan porque países tengan sus residuos. Hubo un reportaje en las noticias donde decía que Ecuador aceptaba países y luego salió el Ministerio de Ambiente desmintiendo. Entonces, hay que tener en cuenta eso. El espectro y el satélite, ya hablamos. La banda ancha. Banda ancha es sumamente importante, temas de actualidad. La banda ancha es un recurso que va cambiando con el tiempo. No es lo mismo la banda ancha que teníamos hace 10 años que hace la actualidad. En Estados Unidos, para dar un proveedor servicio de banda ancha mínimo tiene que ofrecer 25 megabps. En Europa, 30 megabps. En Colombia, 20 megabps. En México, 10 megabps. ¿Cuánto creen que un proveedor de Internet aquí en Ecuador, cuánto es lo mínimo para considerarse banda ancha? ¿Quién me puede decir? ¿Cuántos megabps? ¿5, 10, 15? ¿Cuánto creen? ¿20? ¿Cuánto es lo mínimo? Ya Brian nos dice 5. Pablo nos dice 15. ¿Quién da más? ¿Quién da menos? Ninguno es. 5 y 15 no. 15 tampoco. Según la normativa aquí en el Ecuador, 50 peor, si en Estados Unidos no. Según la normativa aquí en el Ecuador,
Adivinen cuánto es. Según la normativa aquí en el Ecuador es 1 megabps. Si un proveedor ya le da 1 megabps, eso se considera banda ancha. Ustedes saben, 1 megabps no pueden ver ni Netflix. Para ver Netflix necesitan 3 en señal normal. En señal HD tienen que tener más de 10 megabps. Entonces, eso hay que normalizar. Cuando yo estuve en el Mintel, se hizo un estudio y se dijo que en el Ecuador, en promedio, ya la ciudadanía utiliza más de 6 megabps. Y yo sugerí que se le actualice a 10 megabps, no sé en qué quedaría, pero se sugerí que se le actualice a 10 megabps. Y eso influye bastante en la economía, ya lo veremos en la siguiente clase, en la economía, en el trabajo, en todo, ¿no? Porque un proveedor, primero, técnicamente un proveedor, si se le obliga por parte del Estado que 10 megabps, él tiene que dar más capacidad. Ya no puede ofrecer un plan de 2, 3, 4, porque eso ya no es banda ancha, ya no puede comercializar como un servicio de banda ancha. Y segundo, tiene que tener mayor tecnología, aumentar sus capacidades, y eso influye en toda la línea que tiene que ver con el sistema de Internet. Listo. ¿Qué quiere decir brecha digital? ¿Quién me puede decir qué tiene que ver la brecha digital? ¿Qué es brecha digital? ¿Qué entienden por brecha digital? ¿Qué es brecha digital? ¿Qué es la brecha digital? A ver, algún estudiante. Alison Recalde. ¿Qué es brecha digital? ¿Qué entiende por brecha digital? Pienso que la brecha digital es la separación que existe entre, puede ser las comunidades, países que utilizan tecnología de la información y las comunicaciones. Ya, ¿pero qué entre países? La diferencia. A eso se refiere. Claro. Sí, eso es la brecha digital, lo que pasa en las comunidades, lo que dice la compañera, y la ruralidad y en urbano. Aquí mismo en el país nosotros tenemos diferencias de acceso a las tecnologías. Hay partes de aquí en la Sierra Central, en Amazonía, que no tienen acceso a las TICs, lo que es la telefonía, el internet, etcétera. Hay países que no tienen televisión, como es en el África. Entonces ellos no tienen acceso a las telecomunicaciones, a un servicio de telecomunicaciones. Eso se llama brecha digital. Entonces la UIT trabaja también en la brecha digital, desarrollando proyectos en países en vía de desarrollo. Diego Galarza dice desigualdad al acceso a las TIC. Correcto, eso es la brecha digital. Y eso hay que erradicar en el mundo. Ya vamos a ver la importancia de disminuir la brecha digital en la siguiente clase. Ahorita vamos a ver la UIT. En la UIT, ¿cómo está conformada? Ya vimos los temas de actualidad. Ahorita vamos a ver cómo está conformada, cómo son los miembros. La UIT está abierta a todos los estados que pueden convertirse en estados miembros de la Unión, así como organizaciones privadas como los operadores, fabricantes de equipos, organización de financiamiento, organizaciones de investigación y organizaciones internacionales y regionales. Dice a todos los estados miembros, a todos los países del mundo. El Ecuador es estado miembro. Pero es algo importante que dice los fabricantes de equipos. ¿Por qué los fabricantes de equipos formarán parte de la UIT? ¿Qué tienen que ver los fabricantes de los equipos? ¿Por qué es importante? Yo pensaría que es la parte medular de la UIT, los fabricantes de los equipos o los proveedores. ¿Por qué será? ¿Quién me puede decir? Para estandarizar y las normas tecnológicas. Sí, principalmente por eso, ¿no? Pero ¿y por qué? Porque los fabricantes son los que generan las nuevas tecnologías, generan los nuevos protocolos que van a funcionar, los nuevos servicios de telecomunicaciones. Entonces, es un trabajo conjunto entre la parte pública, que son los países, y la parte privada, que generan las nuevas tecnologías. Entonces, son ellos los que generan las nuevas tecnologías, lo que dice Robinson Ordóñez. ¿Será porque son los que generan los equipos? Sí, correcto, por eso es lo que los fabricantes del equipo conforman parte de la OIT. El Ecuador, ya les mencionaba, es Estado miembro de la OIT en calidad de Estado miembro, desde el 17 de abril de 1920. En 6 días ya cumpliríamos 100 años de formar parte de la OIT.
La OIT se compone de 193 Estados miembros, 193 países, así como de 900 empresas, los que son fabricantes y proveedores, universidades y organizaciones internacionales y regionales. También hay organismos regionales. Hay varios organismos que representan a un parte de continente, un continente entero, que llevan las recomendaciones de un continente entero. En la OIT, los miembros de los sectores públicos y privados trabajan en conjunto para ayudar a conformar el futuro entorno normativo, lo que les mencionaba. Es un trabajo conjunto entre el sector público, que son los países, y el sector privado, que son los proveedores y fabricantes, para generar el entorno normativo y reglamentario que va a regir en el mundo. ¿Para qué? Para crear las normas mundiales y las mejores prácticas en la materia de las TICs, en aras de la ampliación del acceso a los servicios, ¿no es cierto? A que todos estemos intercomunicados, a que todo funcione con armonía. Listo. Aquí está cómo es la presencia mundial del OIT. Tiene su base o su matriz en Ginebra y tiene varias oficinas alrededor del mundo. En lo que compete aquí al continente americano, en Nueva York, en la parte de Sudamérica está en Brasil, y en Santiago, en lo que es Chile, tiene sus oficinas. Aquí hablamos del tema de los organismos regionales, ¿no es cierto? En lo que es el organismo regional que representa al continente americano, es el organismo que se llama CITEL. Esto lo vamos a ver en la siguiente clase, el CITEL, que es la Comisión Interamericana de Telecomunicaciones. Este organismo lleva lleva la voz y el voto del continente americano hacia la OIT y lleva las recomendaciones que tenemos como continente en lo que es las telecomunicaciones, ¿no? Recomendaciones en el tema de políticas, de regulación, de normas técnicas, de desarrollo, etc. Pero también hay otros organismos como el organismo para África, para Europa, que son organismos regionales, para Asia y para el tema de Arabia. Todos ellos llevan sus recomendaciones hacia la OIT y ahí llevan su voz y voto para lo que respecta a cada continente. Ahora vamos a ver el tema de la organización y la estructura. ¿Cómo está organizada y cómo está estructurada la OIT? La OIT tiene una cabeza y que es el órgano de mayor rango que tiene la OIT, que es la Conferencia de Plenipotenciarios. Aquí van todos los Estados miembros. Aquí va también un representante del Ecuador, que ¿quién va? El ministro de Telecomunicaciones o su representante. El Consejo es un órgano administrativo y las conferencias mundiales de telecomunicaciones, donde se generan las políticas, la estructura y los estamentos, la parte estratégica y financiera de la organización. Entonces, es la cabeza de la organización. ¿Cuál es lo importante de la OIT? Que está conformado por, aparte de tener sus conferencias, ¿no? Tiene varias conferencias mundiales, las asambleas y las conferencias de normalización y de desarrollo, pero está dividido en 3 sectores. La OIT está dividido solo en 3 sectores y trabajan en 3 cosas sumamente importantes. Está dividido en el sector de radiocomunicaciones, que va a tratar todo lo que vimos del espectro radioeléctrico, todo lo que vamos a ver, el espectro radioeléctrico, atribución de las bandas de frecuencia, qué servicios son atribuidos, el tema de la coordinación de las órbitas satelitales, nuevas tecnologías que utilicen el espectro radioeléctrico, todo lo que respecta a los servicios inalámbricos. El sector de normalización de telecomunicaciones trata sobre los nuevos protocolos, nuevas tecnologías, nuevas infraestructuras para el tema de la interconexión y interoperatividad de nuevas redes a nivel mundial. Y el tema de desarrollo de las telecomunicaciones es lo que decíamos, ¿no? Generan planes y proyectos en países en vía de desarrollo para disminuir la brecha digital. Cada uno tiene su director y su oficina, y cada uno tiene su grupo de trabajo y sus comisiones de estudio. Esto es lo que tienen que investigar en el primer deber. Los grupos de trabajo y sus comisiones de estudio. Entonces, eso es lo que tienen que investigar. Ahí les subí un documento donde está eso, pueden investigar en internet. Tienen que, en el deber, incluir, aparte de lo que ya se manda, tienen que incluir el grupo de trabajo y las comisiones de estudio. Un ejemplo, aquí va a haber una comisión de estudio que solo va a ver las comunicaciones satelitales. Va a haber otra comisión de estudio que va a tratar solo radiodifusión, etcétera. Entonces, tienen que ver todas esas comisiones de estudio, investigar.
Vamos a ver las principales conferencias mundiales que existen por la OIT, que son a nivel mundial, conferencias y asambleas, la Conferencia de Plenipotenciarios, la Conferencia Mundial de Desarrollo de las Telecomunicaciones, la Conferencia Mundial de Telecomunicaciones Internacionales, la Asamblea Mundial de Normalización de las Telecomunicaciones y la Conferencia Mundial de Radiocomunicaciones. Estas son las principales. Vamos a ver, comenzar por la Conferencia de Plenipotenciarios. La Conferencia de Plenipotenciarios está formada, o es la gobernanza de toda la OIT, y está formada por la conferencia y por el consejo, que es el consejo administrativo. La conferencia es el órgano de mayor rango de la OIT y consiste en una reunión de estados miembros convocada cada 4 años, ¿no es cierto? Entonces, ahí van todos los estados, van todos los representantes de los países. ¿Y qué establecen? Es importante que esto sepan, pregunta de examen. ¿Qué se establece? ¿Qué se estudia en estas conferencias? Las políticas generales que va a seguir el organismo. Determina la estructura del OIT, si hay que aumentar grupos de trabajo, si hay que crear nuevas comisiones de estudio que van a investigar nuevas cosas, etc. Adoptar los planes estratégicos durante los 4 años y también el plan financiero del organismo, ¿no? Cómo van a distribuirse financieramente. ¿Dónde se establecen y se consagran todo esto que van a establecer? En el tratado denominado Constitución y Convenio de la Unión Internacional de Telecomunicaciones. Hay 3 documentos que son de carácter vinculante para todos los estados miembros. Uno es la Constitución y Convenio de la OIT Internacional, de la Unión Internacional de las Telecomunicaciones. Ya vamos a ver los otros 2 documentos que son de carácter vinculante. Pero, ¿qué lleva la Constitución y el Convenio de la Unión Internacional de Telecomunicaciones? Lo que ya les mencioné, ¿no? Las políticas, determina la estructura y adopta planes estratégicos y financieros. Esas son las 4 cosas que establece la Constitución y el Convenio de la Unión Internacional de Telecomunicaciones. ¿Qué es el Consejo? El Consejo, a su vez, tiene una misión de velar por el funcionamiento cotidiano de la OIT, entre la celebración de 2 conferencias de plenipotenciarios, coordinando los programas de trabajo y gestionando los presupuestos. Entonces, es un órgano más administrativo. Vamos a hablar ahora de la Conferencia Mundial de Telecomunicaciones Internacionales. Se celebra la petición de la Conferencia de Plenipotenciarios del órgano de mayor rango y tiene la potestad de revisar los reglamentos de telecomunicaciones internacionales. Ya vi segundo documento de carácter vinculante. Ya vimos que el convenio, la Constitución y el Convenio de la OIT es el primero. El segundo documento de carácter vinculante para los países es el Reglamento de las Telecomunicaciones Internacionales. ¿Y qué trata? Es un tratado internacional por el cual rige la provisión y explotación de los servicios públicos de telecomunicaciones, así como los servicios de transporte para proporcionarlos. Entonces, trata todo lo que respecta al tema de interconexión e interfuncionamiento de servicios de telefonía, servicios de internet, servicios de comunicaciones, para que todo el mundo esté interconectado y todos podamos comunicarnos de una manera óptima, para no estar aislados un país de otro, todo funcione de una manera adecuada. Entonces, es un tratado internacional que adoptan todos los países miembros. ¿Qué menciona la lámina? Dice, dada la rápida evolución de la tecnología de telecomunicaciones, el reglamento de telecomunicaciones internacionales se centra en principios generales destinados a facilitar ¿qué? La interconexión y el interfuncionamiento a nivel mundial de las redes que funcionan para el tema de la conexión entre países. Listo. Hablamos de carácter vinculante. ¿Qué quiere decir carácter vinculante? ¿Qué entienden ustedes que estos documentos son de carácter vinculante? ¿Quién me puede decir qué quiere decir que son de carácter vinculante? ¿Qué quiere decir que son de carácter vinculante? Edison Taipe. ¿Cómo están? Buenos días. Sí, Buenos días. yo pienso que es como una ley que existe entre países donde no se pueda decir, no se puede compartir las mismas frecuencias o algo así. Ya, pero ¿qué quiere decir la para? Ya, es una normativa, un reglamento, son estos documentos, ¿no es cierto? Pero ¿qué quiere decir que es de carácter vinculante? Lo que dice el señor Pablo Melo, que se deben cumplir obligatoriamente. Entonces, todos los estados miembros que
quieren formar parte de la OIT, tienen que cumplir obligatoriamente estos 3 documentos que les voy a mencionar. Eso es de carácter vinculante, que tienen que adoptarlos en sus normativas nacionales, en su marco regulatorio nacional. ¿Y cuáles son los 3 documentos? La Constitución y Convenio de la Unión Internacional de Telecomunicaciones. Recién vimos, ¿qué establece la Constitución y Convenio de la OIT? ¿Quién me puede decir? Recién vimos. Recién vimos la Constitución y Convenio de la OIT. Las políticas generales, ¿ya qué más? Diez Cuestas nos dice políticas generales. ¿Qué más? Eran 4 cosas que llevaba en la Constitución y Convenio Internacional de la OIT. ¿Quién más me puede decir? Preguntas de examen, nos dice. No. El reglamento de telecomunicaciones, ¿no? El plan financiero, perfecto. ¿Qué más? ¿Cuál más? La estructura de la OIT y los planes estratégicos, ¿no es cierto? Entonces son esos los 4 que lleva la Constitución y convenios de la OIT. Y el reglamento de telecomunicaciones internacionales, el segundo documento de carácter vinculante, ¿qué llevaba? ¿Qué establecía? Lo que vimos en la anterior lámina recién. ¿Qué era? ¿Qué decía el reglamento de telecomunicaciones internacionales? ¿Qué se establecía? Freddy Merchan. ¿Qué establece el reglamento de telecomunicaciones internacionales? Luis Cuestas nos dice el tema de interconexión. Interconexión y interfuncionamiento ¿de qué? ¿Pero de qué? ¿De qué sería? Interconexión, ¿pero de qué? Freddy Merchan desapareció de la lista. Freddy Merchan, ¿sí? Sí, aquí estoy. Ya, perfecto. No Dígame. recuerdo la respuesta, Inge. Tal vez algún convenio entre... Ya. ¿Quién le puede ayudar a Freddy Merchan? Javier Aguilera. Unión Internacional de Telecomunicaciones, no. Bueno, dije, creo que era la asignación de las bandas, los No, parámetros técnicos. no, nada de frecuencias, de eso es otro reglamento. El reglamento de telecomunicaciones internacionales sí trata el tema de interconexión, pero ¿qué es de las interconexión, interfuncionamiento de redes públicas a nivel mundial? ¿Qué quiere decir? El tema de que todos estemos interconectados entre sí. Trata de nuevos protocolos, nuevas infraestructuras para que, un ejemplo, el servicio de telefonía, para nosotros poder llamar de Ecuador a Estados Unidos. Entonces tenemos que tener una interconexión y interfuncionamiento. Entonces este organismo internacional, en este reglamento, se pone la normativa para poder tener esta interconexión. Entonces eso es el reglamento de telecomunicaciones internacionales. Y finalmente tenemos el último documento de carácter vinculante. Tenemos el reglamento de radiocomunicaciones. El reglamento de radiocomunicaciones es el reglamento más importante que tiene la OIT. Este reglamento trata sobre la asignación y atribución de frecuencias. Este sí es específicamente sobre la asignación y atribución de frecuencias. ¿Qué frecuencia se puede dar un servicio a otro? Entonces, ese sí es específicamente al tema de lo que es la asignación de frecuencias. Por ser su naturaleza de documentos regulatorios, tienen carácter vinculante. Esto es de cumplimiento obligatorio para todos los países que hubieran suscrito y ratificado a través de la autoridad competente en cada país. Aquí en el Ecuador, la autoridad competente es la Asamblea Nacional. La Asamblea Nacional es el que acepta los tratados internacionales. Ya vamos a ver una pirámide de Hertzl más adelante,
donde vemos toda la jerarquía de nuestro país. Primero está la Constitución, de ahí vienen los tratados internacionales, de ahí vienen las leyes orgánicas, leyes ordinarias, los reglamentos, las normativas y así se van todos los reglamentos. Ese es el orden jerárquico. Entonces, como pueden ver, los tratados internacionales solo están por debajo de la Constitución del país. Los sectores de la OIT, ya vimos, son 3 sectores de radiocomunicaciones. ¿Qué trata el sector de radiocomunicaciones? ¿Quién me puede decir? ¿Qué trata el sector de radiocomunicaciones? ¿Qué tratará el sector de radiocomunicaciones? Gestión del espectro, correcto, la parte inalámbrica, los servicios de, bueno, de radiodifusión y no, pero sí trata específicamente lo que nos dicen, ¿no? La gestión del espectro radioeléctrico, la atribución de las bandas de frecuencia. ¿Qué banda de frecuencia es asignada a qué servicio? Eso específicamente hace radiocomunicaciones, aparte de las nuevas tecnologías que utilizan los medios inalámbricos y que utilizan ondas de radio. ¿Qué hace el sector de normalización? ¿Quién me puede decir? ¿Qué hace el sector de normalización? ¿Qué va a hacer el sector de normalización? Sí les dije qué hacía el sector de normalización. Sí, revisa los nuevos estándares y protocolos a nivel mundial para la interconexión de nuevas redes, ¿no? Son hay nuevas tecnologías, entonces ellos estudian las nuevas tecnologías y sacan recomendaciones internacionales, lo que conocemos recomendaciones del OIT. Hay recomendaciones que hablan sobre el Wi-Fi, ¿no es cierto? Sobre el 802.11, hay recomendaciones que hablan sobre la comunicación SIP, habla comunicaciones sobre el Internet, hay recomendaciones sobre la telefonía móvil, sobre los estándares de televisión digital. Entonces, todo esto que tiene que ver con las telecomunicaciones, ya en sí, en protocolos y estándares, aparte que estudia el tema de explotación de tarifas y cómo se va a cobrar el tema de tarifación de todos estos servicios, pero principalmente habla el tema de interfuncionalidad de las redes, ¿no es cierto? Saca nuevas recomendaciones que son adoptadas en los países por el tema de que estos ya han sido probados mundialmente. Y el tema de desarrollo, ¿qué habla el tema de desarrollo? ¿Qué estará hablando el tema de desarrollo? ¿De qué trata este sector? También les mencioné qué trataba el sector de desarrollo. Para mejorar la brecha digital, ¿no es cierto? Lo que hace son proyectos para países en vía de desarrollo para disminuir la brecha digital en estos países. Entonces, todo lo que me he mencionado están en las láminas siguientes, ¿no es cierto? El sector de radiocomunicaciones, o también conocido como UITR. La UITR se encarga de las cuestiones relacionadas con las características técnicas de los servicios y sistemas inalámbricos, todo lo que es el espectro radioeléctrico, tanto terrestres como espaciales, incluidos los servicios de radiocomunicaciones y la gestión del espectro radioeléctrico. Esto es lo principal, ¿no es cierto? La gestión del espectro radioeléctrico. El sector de normalización o la UITT se aprueban especificaciones técnicas, las recomendaciones ya no son de carácter vinculante. Las recomendaciones son recomendaciones técnicas, ¿no es cierto? Sobre el funcionamiento, rendimiento, mantenimiento de sistemas, redes y servicios de telecomunicaciones, así de los principios de tarifación y contabilidad. Pero son recomendaciones, no tienen un carácter vinculante, pero los países casi siempre lo adoptan en su ámbito local. Y el sector de desarrollo de la UITD tiene como principal labor la elaboración de documentos como recomendaciones, manuales, referencias y directrices mediante los que se informa y se proporciona asistencia técnica a los países en desarrollo y con economías de transición sobre las prácticas más recomendables en materia de redes y servicios de telecomunicaciones.
Listo, no sé si tienen ahí alguna pregunta antes de continuar con las siguientes conferencias mundiales. ¿Alguna pregunta, algo? ¿Algo que no quedó claro, algo que quieran que les explique? Listo, si no hay ninguna pregunta, continuamos, ¿ya? Vamos a ver ahora la Conferencia Mundial de Radiocomunicaciones. Esta es la principal conferencia que está dentro del sector de radiocomunicaciones. Hablamos que el sector de radiocomunicaciones me dijeron que era todo lo que tiene que ver con el espectro radioeléctrico, ¿no es cierto? Entonces, esta conferencia se celebra cada 3 o 4 años y su labor consiste en examinar y, en el caso de ser necesario, modificar el reglamento de radiocomunicaciones. Este era el tercer documento de carácter vinculante. ¿Qué es el reglamento de radiocomunicaciones? Es un tratado internacional por el cual se rige la utilización del espectro de frecuencias radioeléctricas y de las órbitas geoestacionarias y no geoestacionarias. ¿Quién me puede decir si no existiera este reglamento, qué pasaría en el mundo? Ya vemos que el reglamento de radiocomunicaciones me asigna una frecuencia a un servicio de telecomunicaciones. ¿Qué pasaría si no existiera este reglamento a nivel mundial? ¿Qué creen que pasaría? ¿Quién me puede decir? ¿Qué pasa si no existe este reglamento? Interferencias, ¿no es cierto? Congestión. Principalmente sería un caos, ¿no es cierto? Cualquier proveedor puede decir, yo quiero dar en esta banda de frecuencia internet, yo quiero dar en esta banda de frecuencia televisión, yo quiero dar esta banda de frecuencia acceso a internet, y todo fuera un caos, ¿no es cierto? Eso es lo que dice aquí. Las frecuencias se usarán indiscriminadamente y todo sería un caos. No tendríamos una organización. Entonces, esa es la principal, y su objetivo principal es evitar interferencias entre los servicios de telecomunicaciones. Las modificaciones se realizan sobre la base de un orden del día determinado por el Consejo del OIT, que tienen en cuenta las recomendaciones formuladas por las conferencias mundiales de radiocomunicaciones anteriores. Los temas generales del orden del día de las conferencias mundiales de radiocomunicaciones se determinan con antelación de 4 años. Recién en el 2019 se elaboró una conferencia mundial de conferencia mundial de radiocomunicaciones, y elaboran el plan para los 4 años siguientes. No es que algo que en ese momento se trata, ¿no? Entonces, ¿qué tratarían en esta conferencia? Lo que es el 5G, nuevas tecnologías que usan el espectro radioeléctrico, nuevas técnicas para optimizar el espectro radioeléctrico. Entonces, todo esto se estudia o se analiza en las conferencias mundiales de radiocomunicación. ¿Cuáles son las principales funciones de la conferencia mundial? Ya les mencionaba, ¿no? Revisar el reglamento de radiocomunicaciones y cualquiera de los planes correspondientes a la asignación y adjudicación de frecuencias. Si hay un nuevo servicio que hay que incluir, el 5G, ¿en qué bandas van a funcionar? Ahora ustedes ya han de haber cogido telecomunicaciones móviles. ¿En qué bandas funciona el 5G? ¿O en qué bandas funcionaría el 5G? ¿En qué bandas funciona el 5G? ¿Quién sabe? ¿Alguien? En el 3,5 gigahercios, ¿no es cierto? Dicen que el 5G va a estar en las ondas milimétricas. ¿Qué son las ondas milimétricas? Las que están sobre los gigahercios. Por eso son milimétricas, porque las ondas son milimétricas, son sobre los 3 gigahercios. Pues aquí en el país se está ya realizando la licitación para que las
telefónicas móviles tengan ya una concesión en ese espectro, ¿no es cierto? Se habla del 3.5 gigahercios, se habla del 16 y 17 gigahercios, se habla del 28 gigahercios. Todas esas bandas de frecuencia son milimétricas y dicen que van a funcionar el 5G. Entonces, todo esto son nuevas tecnologías que salen y hay que tener dentro del Plan Nacional de Frecuencias ya una normativa y una regularización, una normativa y un tema de marco regulatorio que permita manejar de una mejor manera y que tenga toda una coordinación adecuada. ¿Qué más dice de las funciones? Examinar cualquier asunto de radiocomunicaciones de carácter mundial, formular instrucciones dirigidas a la Junta del Reglamento de Radiocomunicaciones y determinar las cuestiones que han de ser de objeto de estudio por la Asamblea de Radiocomunicaciones. Esas serían las funciones principales. Como ya les había mencionado, el reglamento más importante del OIT es el Reglamento de Radiocomunicaciones, que cubre los aspectos legales y técnicos del uso del espectro electromagnético y las órbitas satelitales. Las órbitas satelitales también, porque ya les dije, las órbitas geoestacionarias son un recurso limitado, igual que el espectro radioeléctrico es un recurso limitado. Sirviendo de instrumento supranacional para la planificación y de la gestión de los mismos. Entonces, este documento nos sirve para que todos los países adapten su normativa nacional para la gestión y administración del espectro radioeléctrico. Aquí en el Ecuador, ¿cuál es el organismo que gestiona el espectro radioeléctrico? ¿Quién me puede decir? ¿Qué organismo gestiona el espectro radioeléctrico aquí en el Ecuador? El Arcotel, ¿no es cierto? Perfecto. El Arcotel, mediante el Plan Nacional de Frecuencias, que lo veremos ya en el segundo parcial, adopta todas estas recomendaciones o toda esta normativa del Reglamento de Radiocomunicaciones. El Arcotel es el órgano encargado aquí en el país. La ratificación del convenio y la constitución del OIT por un Estado miembro implica la aceptación de todos sus reglamentos, incluyendo el Reglamento de Radiocomunicaciones. De esta forma, los países miembros del OIT se comprometen a aplicar en su ámbito las disposiciones que incluyan sus reglamentos, adaptando en su caso las legislaciones nacionales en la materia. Entonces, en lo que es el reglamento de radiocomunicaciones, la adapta el Arcotel en el Plan Nacional de Frecuencias. Reglamento de radiocomunicaciones cubre los siguientes aspectos: la terminología de radiocomunicaciones, todo lo que respecta a radiocomunicaciones, las de estación emisora, estación receptora, las frecuencias auxiliares, qué bandas son, qué rangos tienen. Entonces, toda esta terminología ya está en el reglamento y estas son adoptadas en el Plan Nacional de Frecuencias, hasta en la Ley Orgánica de Comunicación y Telecomunicaciones. Características técnicas de las emisiones, parámetros técnicos obligatorios para las estaciones radioeléctricas, tratamiento de las interferencias para evitar interferencias, disposiciones administrativas, atribución de las diferentes bandas de frecuencias a los distintos servicios de radiocomunicaciones o de telecomunicaciones. Esta es su principal función, que se llama el Cuadro Internacional de Atribución de Bandas de Frecuencia. Procedimientos establecidos para la coordinación, notificando de forma formal las asignaciones de frecuencias hechas a las estaciones radioeléctricas por administraciones nacionales, ¿no? Si en un país dicen vamos a utilizar esta frecuencia para un servicio, tienen que notificarlo hacia el OIT para que lleve un registro de tal. Y disposiciones relativas a los servicios de las estaciones. El reglamento de radiocomunicaciones tiene como objetivo principal garantizar el funcionamiento libre de interferencias de los sistemas de radiocomunicaciones, lo que hablamos, ¿no es cierto? Este documento nos sirve para garantizar el funcionamiento libre de interferencias. Si no existiera, fuera un caos a nivel mundial. Contiene las normas generales de asignación y utilización de frecuencia y la correspondiente posición orbitales para las estaciones espaciales. E incluye un cuadro internacional de atribución de bandas de frecuencias en diversos servicios de radiocomunicaciones. Entonces tiene un cuadro de frecuencias regionales. La OIT le divide al mundo en 3 regiones, región 1, región 2 y región 3. Que lo vamos aquí está el mapa con las 3 regiones geográficas. Entonces aquí podemos ver que la OIT le divide en 3 regiones. La región 1, que es Europa y África. La región 2, que es Asia y Oceanía, y la región 2, el continente americano y Groenlandia. Lo que nos compete a nosotros, si hay una pregunta de examen, ¿en qué región, según la OIT, está el Ecuador? Está en la región 2. El Ecuador, según la OIT, se encuentra en la región 2.
¿Por qué le divide? Porque puede ser que aquí una banda de frecuencia sea utilizada para un servicio específico y aquí en el continente americano sea utilizado para otro servicio. Entonces, esto lo ha creado así porque, de acuerdo al continente, puede hacer que sean utilizados para varios servicios de telecomunicaciones. Lo que ya les mencionaba, bueno, aquí la región 2 está limitada por la línea C y la línea B, lo que menciona aquí en la siguiente lámina. La región 2 se comprende la zona limitada al este por la línea B y al oeste por la línea C. Ecuador está en la región 2. Aquí hay un ejemplo tomado del reglamento de radiocomunicaciones que yo le tomé para que lo vean y lo comprendan cómo está el reglamento de acuerdo a una planificación que ellos hacen. Ahí le entiendo más. Entonces, primero aquí están las bandas, ¿no es cierto? El número de la banda, sus canales, sus símbolos, sus gamas y su subdivisión métrica, ¿no es cierto? La banda VHF de 30 a 300 MHz, la UHF de 300 a 3000 MHz. Y lo que decíamos, las ondas milimétricas están en los órdenes de los gigahercios, 30 a 300 gigahercios, o también las órdenes de los 3 a los 30 gigahercios. Y este plan de aquí lo he tomado del reglamento de reglamento de radiocomunicaciones de la OIT. Habla de la banda 460 al 870. Como saben, la banda de la UHF está entre los 400 y 600 megahercios. ¿Qué pasa en la región 1? Lo que es de Europa y África. Ellos dicen que de la banda 470 a 694 megahercios solo se puede dar el servicio de radiodifusión. Solo se puede dar el servicio de radiodifusión. ¿Qué pasa en la región 2, donde está el continente americano, donde está Ecuador? Dice que en el continente americano de 470 a 512 se da radiodifusión. De 512 a 608 también se da radiodifusión, pero de 608 a 614 ya no se da radiodifusión. Dice, aquí vamos a utilizar radioastronomía. ¿Qué pasa en la región 3, que es Asia? Dice, sí, vamos a dar de 470 a 585 radiodifusión, pero ya de 585 a 610 megahercios voy a dar radiodifusión y radionavegación. Entonces, aquí ya dice que puede dar varios servicios. Entonces, como pueden ver, dependiendo la región, se puede dar un servicio u otro. En el Ecuador, aquí podemos dar radiodifusión. ¿Qué es radiodifusión? Es la televisión, ¿no es cierto? Lo que conocemos como televisión, la televisión abierta o analógica, o la TDT si es digital. La TDT, que es la televisión digital terrestre. Eso es radiodifusión. Listo. ¿Alguna pregunta hasta ahí? ¿Alguna pregunta? ¿Alguien? ¿Alguna pregunta? ¿Alguna duda que tenga? Listo, no tienen preguntas. Perfecto. Continuemos entonces. La atribución internacional de frecuencias, lo que les había mencionado ahorita, ¿no es cierto? ¿Qué pasa si invaden frecuencias, Inge? A ver, ¿cómo se invaden frecuencias? Si un servicio dan en otras frecuencias, ¿a eso te refieres? Aquí, esto es un reglamento internacional, ¿no es cierto? Este reglamento internacional va a todos los países y los países lo adoptan en sus reglamentos nacionales. ¿Qué pasa aquí en el país si yo invado una frecuencia que está asignada a una radio? ¿Qué hace el Arcotel? El Arcotel primero va con tienen sus analizadores de espectro que tienen en un carrito y ellos hacen el control de todo el Ecuador, ¿no es cierto? Cuando ya ven una frecuencia rara en lo que tú dices, invaden o se ponen en una frecuencia, ellos analizan y van al lugar donde están ellos e incautan los servicios. Eso puede tener implicaciones civiles y penales, porque ellos no tienen una asignación. Bueno, si no tuvieran un permiso. Y si estuvieran invadiendo, el proveedor inicial va a tener una queja, va a poner una queja y le va a decir, ve, tú tienes
hay alguien que me está interfiriendo mi señal. Por favor, Arcotel, tú como órgano competente de control de la asignación de frecuencias, por favor, quiero que soluciones. Él va y ve, supóngase que en una radio le está interfiriendo a otra, le dice, tú tienes que poner un filtro y no pasarte. Si te pasas, ya te hice el primer aviso, el segundo aviso administrativo ya consiste en una multa económica. ¿Qué pasa si hay una frecuencia y no es de ninguna radio, sino de una radio pirata? El Arcotel va, incauta los equipos y puede tener implicaciones civiles y administrativas porque está funcionando sin permiso. Entonces, no sé si contesté con el ejemplo, te contesté. No sé si Dani te quedó claro o tienes alguna duda aún. Entonces, por eso hay cada país tiene su organismo de control. En el Ecuador él es del Arcotel. El Arcotel es el encargado de cumplir que se cumpla las asignaciones de frecuencias en el plan nacional. Esto de aquí es para cada país, ¿no es cierto? Cada país lo adapta en sus normativas. Ahorita estamos recién en el plano internacional. El espectro electromagnético es un recurso natural limitado y escaso. Es un recurso natural limitado y escaso. Eso está hasta en la ley de comunicaciones, en la ley de telecomunicaciones, que representa un alto valor estratégico y económico. ¿Por qué representará un alto valor estratégico y económico? ¿Quién me puede decir? ¿Por qué tiene un alto valor estratégico y económico? ¿Por qué tendrá un alto valor estratégico y económico el espectro radioeléctrico? Diego Galarza, ¿por qué tendrá un alto valor estratégico? ¿O por qué tiene un alto valor económico para las naciones, para los países? Bueno, Inge, pensaría que porque se podría hacer un negocio económico de pronto con empresas que pondrían el uso del espectro para el Correcto, servicio público. correcto. Económico, ¿por qué? Tiene un alto valor económico porque primero es un recurso limitado y al ser ilimitado no tenemos una alta gama. Entonces, hay empresas como las telefónicas que quieren una asignación del espectro para dar telefonía, lo que es el 5G. Entonces, de esto pagan millones de dólares por tener la asignación. ¿No se acuerdan? En el 2007 decían que vino Carlos Sting para que se le asigne la frecuencia y pagó millones de dólares en ese momento, en ese gobierno. Entonces, tiene un alto valor estratégico, económico. ¿Estratégico por qué? Porque la comunicación es algo estratégico. La comunicación en las noticias, para dar información, en las guerras, para comunicaciones militares, para los policías, etcétera. Tiene un alto valor estratégico en las comunicaciones, ¿no es cierto? Entonces, es por eso que tiene también un alto valor económico. Aquí nos dice, maneja operadores de servicio, porque al ser escaso es costoso, sí, por el costo de los equipos, por las telecomunicaciones que generan un buen ingreso económico. Correcto. Todos tienen un ingreso económico, pero si hablamos de los países también tienen una renta o un ingreso económico por esto. El espectro electromagnético es un recurso natural inagotable, ya que no se consume con su uso y es reutilizable en el tiempo. Sin embargo, el espectro electromagnético tiene unos inconvenientes propios. Las frecuencias no se pueden almacenar. Yo no puedo almacenar ni tampoco puedo crear nuevas frecuencias. Por eso es un recurso natural. Todo lo anterior conlleva situaciones de saturación del espectro en las que los múltiples usos se concentran en bandas muy limitadas de frecuencia. Es por eso que hay saturación, hay temas de lo que pasa en la televisión, ¿no es cierto? La banda VHF ya está saturada en los canales. Es por eso que salió la TDT. La TDT permite hacer un uso eficiente del espectro mediante nuevas técnicas, ¿no? La compresión, las modulaciones, ¿no es cierto? Modulaciones adaptativas como es del 64QAM, modulaciones por OFDM, que hacen un mejor uso del espectro. Los que vieron televisión digital conmigo saben que al digitalizar la televisión
se tiene 108 megahercios y al digitalizar se necesita 108 megahercios, pero utilizar técnicas de compresión y de modulación, ya podemos comprimirlos y pueden caber en 6 megahercios. Eso es un ejemplo de un uso eficiente del espectro. Entonces, ¿qué dice la Constitución de la UITR? En el artículo 44, en el inciso 1 dice, los Estados miembros procurarán limitar las frecuencias y el espectro utilizado al mínimo indispensable para obtener funcionamiento satisfactorio de los servicios, los que mencionábamos, ¿no es cierto? Con las nuevas tecnologías se tiene que hacer un uso eficiente, con nuevas modulaciones, nuevas técnicas de compresión, etcétera, se tiene que hacer un uso eficiente. ¿Qué dice el inciso 2? En la utilización de las bandas de frecuencia para los servicios de radiocomunicaciones, los Estados miembros tendrán que en cuenta que las frecuencias y las órbitas asociadas, incluida la órbita geoestacionaria, son recursos naturales limitados. Ya vimos, las frecuencias y las órbitas geoestacionarias son un recurso limitado, que deben utilizarse de forma racional, eficaz y económica, y que tienen que venir con la nueva tecnología que sale a nivel mundial. ¿Qué recomendaciones nos da la UITR? Van a darnos recomendación en la utilización de una amplia gama de servicios inalámbricos, incluyendo las nuevas tecnologías de comunicación, lo que es el 5G, ¿no es cierto? El 5G, ¿qué hace? Va a tener un ancho de banda, pero es más eficiente porque va a enviar más información. Hicieron pruebas de aquí móviles, que digo claro, y llegaron creo que a 1 Gbps, no me acuerdo a cuánto llegaba, en una banda 5G. Entonces, son nuevas tecnologías que usan el espectro radioeléctrico. Entonces, son nuevas tecnologías y se manda mayor información. La gestión del espectro de radiofrecuencias y las órbitas de satélites. Nueva gestión, nuevos servicios que salen, ¿no es cierto? A futuro va a haber el Internet de las cosas que van a utilizar el espectro radioeléctrico. Entonces, hay que pensar ya una normativa. El uso eficaz del espectro de radiofrecuencia para todos los servicios de radiocomunicaciones. También la radiodifusión terrestre y la radiocomunicación por satélite, la propagación de ondas radioeléctricas, etcétera. Todos esos servicios son recomendaciones que trata la UITR. Teniendo en cuenta que además que el espectro radioeléctrico electromagnético es un bien de dominio público y se constituye como un recurso internacional, se hace necesaria una regulación de su uso y optimización de la gestión del mismo. Es aquí donde juega un papel importante el sector de radiocomunicaciones, organismo encargado de velar por la planificación y gestión armonizada. Siempre van a ver lo que es armonizada o armonización. Quiere decir que trabajen de una forma adecuada, sin interferencias del espectro radioeléctrico. Las recomendaciones de la UITR no son de carácter vinculante. Todas recomendaciones de carácter vinculante. Y se aprueban por los Estados miembros, pero su aplicación no es obligatoria, por lo que no es vinculante. Sin embargo, puesto que estas son elaboradas por expertos de administraciones, los operadores, el sector industrial y otras organizaciones, es lo que les decía el 5G. El 5G ya está por Huawei. Entonces, esto ya está aprobada la tecnología y solo hay que generar la normativa técnica o la normativa y el marco regulatorio. Entonces, no es una de carácter vinculante, pero casi siempre es adoptada por los países. Listo, vimos hoy día lo que es la OIT, vimos cómo es su estructura, sus funciones, qué temas en la actualidad, el tema de las diferentes comisiones y asambleas, vimos los 3 sectores que tiene la OIT, vimos el tema de las recomendaciones del sector de radiocomunicaciones. No sé si tienen alguna pregunta de todo lo que vimos hoy día. ¿Alguna duda, algo que no quedó claro, que quieran que vuelva a repetir? ¿Algo que no quedó claro? Inge, si nos puede dar un resumen rápido sobre los reglamentos vinculantes, que eso estaba interesante y muy importante. A ver, tenemos 3 reglamentos vinculantes, ¿no es cierto? La Constitución y el convenio de la OIT. ¿Qué lleva la Constitución y el convenio de la OIT? El tema de la política, la estructura y los planes estratégicos y financieros de la OIT. En pocas, habla cómo va a estar estructuralmente la OIT. Entonces, eso lo aprueban todos los Estados miembros. Primer documento vinculante. El segundo documento vinculante, el reglamento internacional de telecomunicaciones, el reglamento de telecomunicaciones internacionales. Ese que habla el tema de la interconexión y la interfuncionalidad
de las comunicaciones públicas. ¿Qué quiere decir? Que habla el tema de las conexiones como telefonía, internet, para estar conectados en un mundo globalizado. Pues todas esas normas. Y el tercero y el más importante, el reglamento de radiodifusión, de radiocomunicación. Este reglamento trata sobre la atribución de frecuencias a un servicio de telecomunicaciones. Lo que vimos, la banda UHF a un servicio específico de televisión, etcétera, ¿no es cierto? Y también habla sobre la gestión de las órbitas geoestacionarias y todos los servicios que utilizan el espectro radioeléctrico, utilizan un medio inalámbrico. Esos son los 3 reglamentos. No sé si ahí quedó claro. Sí, ingeniero, gracias. Perfecto. ¿Alguna otra pregunta? Ya. Si no hay ninguna pregunta, vamos ahorita a escoger el presidente del curso. ¿Quién va a ser el presidente del curso? ¿Quién me sugieren que sea el presidente del subcurso? ¿Quién quieren que sea el presidente del curso? Si no, yo cojo al azar. Bueno, no sugieren a nadie. Entonces yo al azar. Como dicen que las mujeres son más responsables que los hombres. A ver, Alison Recalde. Ella es designada la presidenta del curso. Por favor, compañera, para que me ayude enviando un correo con sus datos, sus nombres, su correo y su número celular a mi mail, por favor. Y aparte, para que le ponga su número celular en el chat del grupo y todos mandan un WhatsApp a la compañera, no pongan su celular, manden un WhatsApp para que la compañera les agregue y creen un grupo. Yo solo me comunicaré con ella por cualquier novedad que haya con cómo se va a llevar el curso. Entonces, no sé si la compañera me escuchó. Sí, Inge, sí lo escuché. Ya les pongo el número de teléfono. Ya, perfecto. Entonces, póngale en el chat para que cree el grupo y no se olvide de mandarme el mail y también usted sería la encargada de dar seguimiento de las clases en el SIG. Entonces, no se olvide también de eso. Listo. Si no hay ninguna pregunta. Una consulta, ingeniero. Sígame. Quería saber si estas diapositivas van a estar en la plataforma o nos va... Yo siempre subo las diapositivas. Más bien ya están, todas mis diapositivas ya están cargadas en todas las semanas. Todas. Ya están listas. Ok, gracias. Y esta clase la voy a grabar y la subo. Entonces también van a tener. Entonces, listo. Si no hay ninguna pregunta, póngale el número celular porque ya mismo cierro la videoconferencia. Ya les mando. Entonces, mándenle en un WhatsApp. Aprovechen estos 10 minutos y hagan el foro. El foro ya está activo. Aprovechen que está ahorita el conocimiento fresco y hagan el foro. No les tomará más de 10 a 20 minutos. Hagan el foro. Si no tienen ninguna pregunta, sería hasta ahí la clase de hoy día. Y nos veríamos la próxima clase. Que tengan un buen día. Cuídense, no salgan de casa. Estamos en emergencia sanitaria, entonces, por favor, hay que mantenerse en casa. Listo. Hasta ahí sería la clase. Que tengan un buen día.